preocupación por los grados de violencia y peleas entre escolares, ahora que ha vuelto entonces la presencialidad. Como titula EMOL, peleas en colegios generan preocupación y expertos aseguran que son conductas esperables con la presencialidad. Efectivamente, 2 años casi, muchos colegios sin haber encontrado, sin haber estado con los compañeros. ¿Esto está dentro de lo que ocurría antes de la pandemia o hay un fenómeno nuevo? Bueno, hemos visto también, lo contábamos la semana pasada, incluso agresiones con arma blanca al interior de algunos establecimientos. Vamos a ver la nota para luego conversar sobre el tema. Y eso es lo que esperamos, que no haya violencia en los colegios, sobre todo con los niños. Mi percepción es que hemos ido perdiendo ciertas habilidades para poder relacionarnos con el entorno, a resolver los conflictos, en el fondo. Vamos a tener en los próximos meses un estallido de violencia infanto-juvenil como no habíamos visto nunca en nuestro país. Quien debe ser responsable del menor es el adulto que lo inscribió en el colegio con las reglas que correspondan. Denuncias preocupantes y escenas de violencia que se repiten en distintos colegios de nuestro país. Estudiantes enfrentados en discusiones y peleas en medio de un grado de agresividad inusual que inquieta. ¿Por qué estos casos han ido en aumento en este inicio de año escolar? Hoy día estamos viviendo una vuelta a la normalidad y a la sociabilización, ¿no es cierto?, después de 2 años de pandemia, en la cual mi percepción es que hemos ido perdiendo ciertas habilidades para poder relacionarnos con el entorno, a resolver los conflictos, en el fondo a poder vincularnos con los demás y con la sociedad de manera correcta o de manera más conservada. Estas imágenes que mostramos de forma difusa debido a la edad de los involucrados y el grado de violencia fueron captadas afuera de un colegio en la comuna de La Florida, con un cuchillo en mano en primera instancia 2 estudiantes enfrentados. Luego un tercer y cuarto involucrado participan de la pelea y también forman parte de las amenazas e insultos. Una realidad que inquieta a nivel nacional. Para los apoderados y vecinos de este colegio la preocupación es total. Temen que estos actos violentos sigan en aumento. Y eso es lo que esperamos, que no haya violencia en los colegios, sobre todo con los niños. Yo bueno, lo he visto en este colegio antes que pasara esta pandemia, este colegio que hay aquí al frente, eran muy violentos los niños en esos años. No estamos hablando de ahora ni de la pandemia, estamos hablando de años atrás. Que mi cuñado tenía aquí negocio y él conversaba con algunos niños y se veía la violencia contra los niños y contra los profesores. Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad de parte de los padres. Los padres, el grupo familiar cercano, no importando el origen ni cómo se genere, el problema es que la violencia comienza en el hogar. Nadie puede identificar algo que no existe dentro de cada uno de nosotros. No puedo identificar la violencia o la agresión si es que no viene desde el hogar. Quien debe ser responsable del menor es el adulto que lo inscribió en el colegio con las reglas que correspondan. El modelo social es esencialmente violento. Discrimina, agrede, segrega, ¿ya? Bajo sueldo, malas pensiones. Esa idea nefasta de pensar que los colegios son burbujas es falso. Quisimos tener la versión de las autoridades de este colegio, pero declinaron referirse al tema. Todo en un contexto de imágenes que no son aisladas. En otros establecimientos educacionales se han repetido escenas similares, lo que preocupa a autoridades y apoderados. ¿A qué se debe este grado de violencia? Porque tras regresar a clases presenciales, alumnos se enfrascan en discusiones de este tipo. Pero viene después este periodo, digamos, de desconfinamiento y ahora la presencialidad en clase. Y eso que estaba de alguna manera latente se despierta, por decirlo así, nuevamente, pero con un agravante.
y es que en estos 2 años de pandemia los niños y jóvenes han estado consumiendo internet como nunca. Y desgraciadamente tenemos instalado en las redes sociales, particularmente en Instagram, en una cierta cultura y en varias subculturas infanto-juveniles, dinámicas muy violentas. Peleas que vuelven a repetirse las dependencias de este otro establecimiento, esta vez en su interior. Así que ha demostrado en este video captado por los compañeros de curso de estos estudiantes. Una conducta inadecuada que se aprende y es normalizada y que no es adecuadamente correcta, hay que frenarla, hay que extinguirla y hay que tratar de evitar que se siga instalando como forma de aprendizaje y forma de relacionarse con los pares en el fondo. Por lo tanto, esto podría ir en aumento, sí, es preocupante absolutamente. Violencia que se da bajo un contexto que muchas veces surge en medio de envidias, discriminación e incluso por una nueva moda, que al menos en otros colegios se han hecho una constante, las apuestas por cada pelea, y que los propios apoderados han denunciado. No quiero dar mi nombre, no estoy enviando a mi hijo al colegio por esta situación. Los chicos están haciendo apuestas por cada pelea, profesores con miedo, nadie hace nada. Por favor, levantar esto para que se pueda hacer algo. Vamos a tener en los próximos meses un estallido de violencia infanto-juvenil como no habíamos visto nunca en nuestro país. Vivimos un mundo post-pandémico donde el valor supremo es el poder. ¿Y qué es lo que es el poder? El poder es desplegarse. El poder es visto por los niños y jóvenes como la posibilidad de dar libre curso al deseo. Y finalmente el niño, el joven o el adulto de éxito es aquel que se instala en una situación de máximo poder. Apuestas, dinero, transacciones y una nueva forma de actuar al interior de los establecimientos educacionales. Algunos incluso las definen como verdaderas mafias que operan, en que verdaderos líderes de distintos cursos reúnen el dinero en que los mejores postores se llevan la mayor cantidad de plata. El tema de apostar es como la sensación, me da la sensación de que es como esto de estar compitiendo, ¿no? Y apuesto a quién va a ganar en la pelea. A mí me parece tremendamente preocupante que estemos apostando, que los adolescentes estén apostando a una pelea. Pero por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, en estos 2 años de pandemia en donde los estudiantes y los jóvenes estuvieron muy cercanos y con mucho acceso a la tecnología. Y como bien tú dices, Over, el tema de las peleas, el tema de las luchas, ¿no es cierto?, está instalado desde pequeño en los niños en los juegos. Muchas veces ni siquiera lo hacen por un conflicto real, sino que las peleas obedecen simplemente a saber quién agrede más o quién es el más violento, incitados por sus compañeros. Tal como se ve en este otro registro, en que los presentes gritan y promueven los golpes. Dale, dale, Colón, dale, Colón. Pégale, si se... Es un poco lo que uno puede mirar en las redes sociales, ¿no? Es como lo que vende, es como lo que se muestra. Todos los videos y las fotografías de violencia, de incitar al otro, ¿no es cierto? Tú los subes a las redes sociales que ocupan los jóvenes y todo el mundo lo aplaude, o no sé si lo aplaude, pero sí lo celebra con diferentes expresiones, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención. Y en el fondo los adolescentes, no hay que perder de vista algo, ¿ven? Los adolescentes están en un periodo de autoconstrucción emocional psicológico, están desarrollando su autoconcepto, están viendo a ciertos pares como referentes de ellos mismos. Por lo tanto, hoy día los adolescentes se están validando con otros. ¡Cayó al piso, Violencia que preocupa. Un informe denominado Hablemos de Todo, publicado por el Instituto Nacional de la Juventud en 2021, analiza las conductas de bullying y ciberbullying en establecimientos educacionales de todo Chile que pertenecen a la MINJUV. El estudio concluye que un 61% de los estudiantes ha sido intimidado o maltratado verbalmente con insultos, burlas o amenazas, mientras que un 33% ha sido intimidado físicamente.
Chile es top 1 en la OCDE en consumo de pantallas en niños y jóvenes. El promedio de consumo de pantallas en la OCDE es más o menos 2-3 horas diarias en jóvenes. En Chile estamos por 6-7 horas diarias, el promedio. Entonces, tenemos de verdad el peor de los mundos. Y las autoridades escolares no toman cartas en el asunto, no se generan dispositivos que tienen que hacer cosas bien prácticas. En algunas ocasiones las peleas llegan a una extrema violencia. Un verdadero ring de boxeo es el que se observa en estas otras imágenes. Escenas que sin duda preocupan y hacen preguntarse cómo las autoridades pueden frenar estos actos de violencia, cómo evitar estas peleas, sancionar, expulsar a los alumnos de los colegios o ayuda de especialistas. Nunca las medidas más coercitivas o las medidas que son muy castigadoras van a funcionar siempre en los adolescentes. Tienes que pensar que los adolescentes están en un proceso de construcción emocional, psicológico, y por lo tanto tienden a ser más contestatarios, más rebeldes, más cuestionadores. Por lo tanto, tomar medidas muy castigadoras no creo que sea el buen camino. Me parece que lo más sensato es que las instituciones educativas tengan programas de apoyo, pero programas de prevención frente a la resolución de conflictos al interior de las aulas. Inquietos frente a estas imágenes y las denuncias por apuestas que se estarían realizando en el Internado Nacional Barros Arana, INBA, es que nos contactamos con las autoridades de este establecimiento. Estamos llamando al Internado Nacional Barros Arana. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta. Hola, buenas tardes. Mire, somos de Televisión del matinal del programa Contigo en la Mañana. La estábamos llamando porque nos llegó la denuncia de peleas que se estarían registrando entre estudiantes al interior del establecimiento. Queríamos ver la posibilidad de solicitar una entrevista con alguna autoridad del colegio. Sus datos, aquí en su nombre, su número de teléfono para que lo llame. Dejamos nuestros datos para gestionar una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuestas. Durante las últimas horas, nuestro equipo periodístico recibió otros videos de peleas en colegios. Por el grado de violencia, no mostraremos el registro completo de estas imágenes. ¿Quién le doy, hermano? ¿El de camisa? No, A este video se suma este otro registro que ocurre en el mismo colegio. Son más de 70 estudiantes que rodean este improvisado escenario central, donde los manotazos y combos se repiten sin que nadie detenga la pelea. La violencia en los colegios es estructural, pues, o sea, es parte del modelo. O sea, cuando hay militares del norte, militares en la Araucanía, hay violencia policial en todas partes, el narcotráfico. Entonces los colegios son el fiel reflejo de eso. Las instituciones educativas y la sociedad en general tienen que generar planes y programas preventivos para poder evitar que estas situaciones que hemos visto en este último periodo se sigan dando y se sigan en el fondo como parte de la normalidad que tienen los adolescentes para relacionarse. Yo creo que eso es lo más preocupante. Escuche cómo los presentes incentivan a que continúe, emulando los rings de boxeo que se ven habitualmente en campeonatos de esta rama en canales de televisión por cable. El escenario de agresividad sin duda no pasa desapercibido. Hacer, bueno, en los colegios yo creo que pasar más tiempo juntos, ayudar a los niños a desarrollar estas habilidades que se perdieron un poco en grupos pequeños, eso sí, conversar con los papás, hacer talleres, porque en realidad toda esta experiencia post pandemia es nueva para todos y evidentemente los adolescentes son los que más han sufrido las repercusiones, las consecuencias de la falta de socialización.
En Antofagasta el escenario se repite. Este registro captado hace algunos días muestra el violento actuar entre estas dos mujeres en el liceo comercial de esa ciudad. La ampliación publicitaria de este tema, yo insisto que no solo por el conocimiento, sino la práctica de tal. Si yo como profesora no poseo el rol reglamentario y que mis apoderados me den para corregir, difícilmente se pueda corregir. Pero aquí yo insisto que el tema no es estatal, no es el Estado, no es la sociedad, no es el canal donde tú trabajas. Esto es solamente que las redes sociales son más importantes. Tras revelarse estas imágenes, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para investigar lo sucedido. A raíz de este y otros casos, ¿qué medidas deberían tomar las autoridades? Medidas más positivas o las medidas que son muy castigadoras van a funcionar siempre en los adolescentes. Tienes que pensar que los adolescentes están en un proceso de construcción emocional, psicológico, y por lo tanto tienden a ser más contestatarios, más rebeldes, más cuestionadores. Por lo tanto, tomar medidas muy castigadoras no creo que sea el buen camino. Me parece que lo más sensato es que las instituciones educativas tengan programas de apoyo, pero programas de prevención frente a la resolución de conflictos al interior de las aulas, programas en los cuales los estudiantes puedan aprender y conocer las diferentes formas de relacionarse cuando hay conflictos o cuando hay situaciones que no les parecen, y también informar a la comunidad cuáles son las acciones que la comunidad, la familia debería tener en torno a este tipo de situaciones. Nos contactamos con el Ministerio de Educación para conocer su postura ante estos hechos de violencia, y esta es parte de la información que nos entregaron. Hoy día, si queremos prevenir violencia, tenemos que tener clubes de fútbol, tenemos que tener escuelas de tenis, tenemos que tener escuelas de básquetbol, tenemos que tener lugares donde los chiquillos que tienen aficiones artísticas, literarias, poéticas, musicales, puedan encontrar espacio. Hoy día urge invertir, pero masivamente, en esos espacios. Detalles de una realidad que preocupa en medio de escenas de agresiones y golpizas a las que ni apoderados, ni autoridades, ni alumnos deben quedar ajenos. Urgen medidas de fondo para que imágenes como estas no se transformen en una peligrosa costumbre entre algunos estudiantes de nuestro país. Bueno, ¿cómo podemos